El, el presidente Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años. Repito, el presidente Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años. El autor de esta frase es el presidente Lula. ¿Quién es un gran conocedor de la historia venezolana? Y mi amigo Ricardo me anota que lo dijo en diciembre del 2006. Es una de las pocas cosas explícitas que ha dicho el presidente Lula sobre el presidente Chávez. Además, en términos de declaraciones formales, es obvio que cuando ellos se ven, es obvio el afecto, la comunión de visiones y la cercanía que tienen. El presidente Chávez es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en 100 años. Dicho eso, les pido que recuerden algunos de los gráficos y de los números que vieron en la primera parte de este programa. Dicho eso, quiero que recuerden las caras de los jóvenes que estaban hablando aquí hoy. Dicho esto, quiero que se imaginen la cara de Marco Aurelio García oyendo estas presentaciones. Yo debo confesarles que esta no es la presentación. Yo tenía otra presentación. Habíamos hablado de que Ricardo y yo íbamos a conversar sobre temas más generales, pero es imposible tener esos temas generales habiendo visto esta presentación. Como venezolanos, uno no puede ver esta presentación sin sentirse conmovido, indignado y admirado. Admirado por la valentía, el talento y el compromiso de estos jóvenes, avergonzado por el tipo de país que mi generación le dejó a ellos, y esperanzado de que ellos puedan corregir nuestros errores. También queda uno indignado por el silencio del resto de América Latina. El silencio de América Latina ante un país donde esto que ustedes vieron está sucediendo y nos hemos quedado solos. América Latina Venezuela era el destino natural de los demócratas de América Latina. Cuando en Chile, en Brasil, en Argentina, los demócratas no podían vivir, venían a Venezuela. Y en Venezuela los acogíamos, les dábamos trabajo, les hacíamos parte de nuestras familias y parte de nuestra sociedad. No queremos nada a cambio, salvo el finalizar el silencio. América Latina lleva 10 años en silencio, aplaudiendo, de hecho, algunas de las bufonadas del presidente Chávez. El presidente Chávez ha tenido mucha suerte. Como ustedes saben, en política un requisito indispensable para el éxito es la suerte. El presidente Chávez tuvo la suerte de que su gobierno coincidiera con una explosión en los precios del petróleo. El presidente Chávez ha vivido una era de petróleo que aquellos de nosotros que estábamos en el gobierno en Venezuela, cuando no había tantos precios de petróleo tan altos, vemos con envidia y pensamos lo que hubiéramos podido hacer si se hubieran hecho las cosas bien, con ese $1 trillón que fue mencionado aquí, creo que por Manuela o los demás. Estamos hablando de mucho dinero. Y no es solo el dinero que entra por concepto de las ventas de petróleo de Venezuela, sino también por el endeudamiento. Las cifras de endeudamiento internacional de Venezuela, las cifras de venta a futuro de petróleo, las cifras de todo tipo de entrega que ha hecho el presidente Chávez del país son realmente increíbles. Esto es muy interesante ver cómo de la inmensa capacidad de prestidigitación política y geopolítica que tiene el presidente Chávez, es que como hacen los magos, por una mano hace que vean acá, pero con la otra mano está haciendo el truco. La mano que él quiere que ustedes vean es la mano del Chávez nacionalista, el Chávez que reivindica la soberanía nacional, el Chávez que no va a permitir más que los recursos del país sean expoliados por los extranjeros. Eso es aquí.
acá y por debajo, cuando ustedes examinan cuáles han sido las transacciones de Venezuela con el resto del mundo, van a descubrir que Venezuela ha sido entregada al resto del mundo en negocios que son uniformemente malos y en contra del interés nacional de Venezuela y de los venezolanos. Desde los negocios con China hasta los negocios con Brasil, pasando por los negocios con Bielorrusia o con Irán. No mencionar Libia. Escojan ustedes un tirano y con ese tirano Venezuela ha hecho negocios malos para Venezuela. La lista de socios, clientes y amigos de Venezuela a nivel internacional es una lista de los tiranos del mundo, con la excepción de ustedes. Si yo fuera brasileño, yo me sentiría muy incómodo con la presentación que acabamos de ver esta tarde. Muy incómodo. Y tendría además la esperanza de que estas presentaciones sirvan para cambiar actitudes y sobre todo información. Creo que una de las cosas más impactantes que tuvo la presentación de ellos es información. Esa información que está allí, que no es ideológica, que no es inventada, que es inclusive sus fuentes son el gobierno de Venezuela o organismos internacionales. Esto no lo inventaron ellos. Esa es una realidad venezolana que durante años se ha tratado de explicar, pero que el mundo no ha querido oír. Decía yo que el presidente Chávez ha tenido mucha suerte, primero por el tema del petróleo, ha tenido mucho dinero, pero también ha tenido suerte porque en su primera etapa tuvo una oposición torpe, con propensiones antidemocráticas y con conductas inaceptables. Y boba, es decir, cometió muchas boberías. Les hago notar que esa es la descripción de muchas oposiciones a tiranos en el mundo. Piensen en la oposición al PRI en México durante 60 años. Piensen en la oposición a Francisco Franco en España. Piensen en la oposición a Milosevic. Piensen en la oposición a Gaddafi. Los hombres fuertes generan oposiciones débiles. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Lo que ustedes vieron esta tarde no es ni una oposición boba ni una oposición débil. Es una oposición joven, inteligente y comprometida. Es una oposición muy distinta. Pero es verdad que en su primera etapa le fue muy fácil al presidente Chávez, puesto que del otro lado tenía una oposición fragmentada, perpleja y no muy eficaz en su capacidad de enfrentar lo que venía. La otra gran suerte que tuvo el presidente Chávez es tener al presidente Bush. Era una bendición para alguien como Chávez, tener a George W. Bush en la Casa Blanca era una bendición. Él lo que tenía que hacer todas las mañanas era levantarse e insultar a Bush. Automáticamente tenía titulares en todas las primeras páginas de todo el mundo y con simpatía. Los franceses veían eso con simpatía, los europeos veían eso con simpatía, los brasileños veían eso con simpatía. Había un antiamericanismo exacerbado por el estilo y las conductas de Bush que hacían que por fin hubiera un loco que le dijera a este cowboy que no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Era una bendición tener a Bush en la Casa Blanca. Y finalmente, como dijo John, tuvo mucha suerte el presidente Chávez de tener de socio, colega, amigo y compañero al presidente Lula da Silva. Es increíble que después de haber visto esto, un país en cuya constitución hay una clara vocación democrática, un país que fue víctima del militarismo, un país que es esencialmente un país de libertad, no haya dicho una sola cosa. Busquen, los invito a que busquen en las declaraciones del presidente Lula, en las declaraciones de sus ministros, en las declaraciones del ministro Amorín, en las declaraciones de Marco Aurelio García. Los invito a que busquen durante 8 años, o 12 si prefieren, algo que hayan dicho que tenga algo que ver con lo que ustedes oyeron hoy. Y no ¿saben qué van a encontrar? Silencio. O van a encontrar negocios. Y como dijo John, uno entiende, y como dijo María Corina, uno entiende que hay intereses, que los países no tienen amigos, que los países tienen intereses. Y que por lo tanto
Brasil se comporta como un país con intereses y que esos intereses implican la promoción de sus intereses empresariales. Y hay compañías muy importantes de este país que tienen una línea directa con Itamaraty que hacen que Itamaraty se vuelva el agente vendedor de proyectos en Venezuela. Hace unos años, el gobierno de Venezuela emitió un bono muy interesante. Era un bono que tenía como estaba garantizado con petróleo, era una venta futuro de petróleo. Pero en el texto de la ley que emitía ese bono de deuda pública, se decía explícitamente que ese dinero era única y exclusivamente para pagar deudas a empresas brasileñas. Y era una venta a futuro de petróleo a Brasil. Entonces Brasil le da el dinero a Venezuela, Venezuela le compromete ventas de petróleo a futuro y utiliza ese dinero para pagar deudas de Venezuela con empresas brasileñas. ¿Les gusta el negocio o no? Ese negocio es malo para los venezolanos, es muy bueno para los brasileños, es maravilloso para las empresas que se benefician de esa transacción. Y como ese, y les puedo contar de 100 otras transacciones que son pésimas para Venezuela y para los venezolanos, que comprometen su futuro, pero que son maravillosas para los que están del otro lado de la transacción. De nuevo, Chávez, el prestidigitador, supernacionalista, luchando contra el imperio y en el fondo entregándole el país a quien quiera que sea el mejor postor o el amigo de turno. Esto pasa en un contexto más amplio. Este silencio de Brasil no es un silencio solo, es un silencio acompañado. Es un silencio donde el resto de América Latina también ha estado silente. Es uno de los mitos que hay que también eliminar, es que América Latina está dividida. Chávez y otros han hablado mucho de que América Latina está dividida entre los países del ALBA que promueven, apoyan, abrazan el socialismo del siglo XXI, que como dijo John, no sabemos muy bien cómo se diferencia del socialismo del siglo XIX, y que del otro lado hay países más capitalistas. Entonces las divisiones son los que son capitalistas y los que son socialistas, los que son proamericanos y los que son antiamericanos, los que son en favor de la globalización y el comercio y los que son más autárquicos, los que son más regionales y los menos regionales, los que protegen a los pobres. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Si ustedes ven en detalle las políticas públicas de América Latina, van a ver que esas divisiones no existen. La diferencia de América Latina hoy en día son gobiernos que toleran la oposición y permiten la democracia y gobiernos que no toleran la oposición. Gobiernos para quienes la oposición es un enemigo mortal a destruir y otros que entienden que la oposición es un rival político que puede llegar a tener poder y que de eso se trata. Y que debe haber alternancia de poder. Entonces América Latina está dividida entre países donde los presidentes se alternan en el poder y otros donde no. Yo imploro a los medios de comunicación aquí presentes que le pregunten al presidente Lula, a la presidenta Dilma o a Marco Aurelio García, ¿qué opinan ellos de un presidente que tiene 12 años en el poder? ¿Hay algo que deberían decir algo o no? 12 años en el poder y acaba de decir que él está pensando que quizás llegue hasta el 2021, ¿no? Entonces, no debería un demócrata de América Latina, cuando un presidente dice, yo me voy a quedar aquí hasta el 2021, ¿por qué? Porque quiero. No debería un demócrata de América Latina decir algo. Entonces yo invito a los medios de comunicación que están aquí que hagan esa pregunta, que le pregunten a los brasileños que qué opinan de eso. El contexto más amplio de esto sucede en que Brasil ha adquirido una influencia que no tenía nunca antes en América Latina. América Latina siempre había sido, en esencia, una región definida por 3 países grandes y países muy importantes, que eran Brasil, México y Argentina, que sumados daban un porcentaje gigantesco de la población, del PIB, de las exportaciones, de todo. Esos 3 países, cuando ustedes los suman, es América Latina. Y después países muy pequeños, irrelevantes en términos de peso de población y economía, pero importantes simbólicamente. Cuba, Chile, por razones muy diferentes. ¿Qué es una de las sorpresas de los últimos años? La desaparición de México y Argentina como países que tienen un rol importante, a pesar de que forman parte del G20. México, para todos los efectos prácticos, está
concentrado en su tragedia interna, y Argentina, nadie toma en serio lo que puede ser Argentina. Argentina está en el G20 por un accidente, porque refleja el mundo de 1998, pero Argentina no tiene ningún rol importante. El único rol importante que queda es el de Brasil, y donde va Brasil puede ir el resto de América Latina. Yo no quiero alargarme más, porque podríamos hablar de algunas otras tendencias de América Latina que impactan sobre esta conversación, pero quiero dejar el máximo tiempo posible para un intercambio con ustedes. Pero el mensaje central para ustedes es que ser brasileño en estos momentos significa decir algo sobre lo que ustedes vieron esta tarde.